El amor que Pedro I de Portugal profesaba por Inés de Castro se convirtió en algo tan macabro y extraño que muchos lo consideran una leyenda. La devoción del rey por su amada superó incluso a la muerte. A mediados del siglo XIV, el rey Pedro I sufría tanto por la falta de su amada que ordenó la exhumación del cadáver para coronar la reina de Portugal. La historia de las familias reales en Europa está plagada de escándalos amorosos. Sin embargo, es difícil encontrar una historia de amor que supere a la de Inés de Castro, que pasaría a la posteridad como la reina cadáver de Portugal. Esta mujer nació en 1325, en el seno de una familia noble de ascendencia castellana perteneciente al Reino de Galicia, una entidad política situada en la región norte de la península ibérica. Al cumplir los 15 años, Inés de Castro viajó a Portugal para convertirse en dama de compañía de Constanza Manuel de Villena, segunda esposa del entonces infante heredero Pedro. Por aquella época, los cortesanos rumoraban que la relación entre Pedro y Constanza pasaba por el peor momento. Esta clase de chismes eran mal vistos en la realeza, principalmente porque los matrimonios se arreglaban con el fin de procrear herederos, algo particularmente complicado, pues decían que la pareja no soportaba siquiera compartir la misma habitación. Al más puro estilo de un cuento de hadas, el infante Pedro quedó fascinado la primera vez que vio a Inés de Castro. Era un amor más que correspondido, y ambos iniciaron un tórrido romance que no era secreto para nadie. Las malas lenguas decían que el príncipe visitaba por las noches a Inés y después corría a los brazos de Constanza, aún recordando a su amante, para buscar engendrar a un heredero. En 1345 nace Fernando I, el primogénito de Pedro, y al poco tiempo Constanza pierde la vida. Tras la muerte de su cónyuge, Pedro solicita a su padre, el rey Alfonso IV, permiso para casarse con Inés de Castro. El rey no solo se negó, sino que ordenó a Pedro terminar inmediatamente esa relación. Alfonso planeaba un matrimonio más ventajoso para su heredero y le prohibió volver a ver a Inés. La orden resultó inútil. Para ese momento Inés ya tenía 20 años y Pedro seguía perdidamente enamorado de ella. Eventualmente, los rumores que circulaban en la corte llegaron a oídos del rey. Un iracundo Alfonso ordenó que Inés de Castro quedara exiliada del reino, pero ni así logró terminar con la relación. Pedro adquirió una villa en Coimbra para su amada Inés, un lugar que bautizaron como Villa de las Lágrimas. Allí, la pareja procreó 4 hijos entre 1346 y 1354. El rey Alfonso IV conocía las andanzas de su vástago, pero lo toleraba. Sin embargo, cuando los consejeros externaron su preocupación sobre la relación del infante con su amante, empezó a preocuparse. Como la familia de Inés mantenía buenas relaciones con la familia real española, temía que, al convertirse en rey, Pedro cediera ante los enemigos. La sola posibilidad de que Pedro I terminara convertido en un juguete de los españoles resultó suficiente para cortar el problema de tajo. En 1355, Alfonso IV envió a 3 de sus mercenarios a Coimbra para terminar de una vez por todas con el gran amor. La leyenda dice que Inés de Castro y sus 3 hijos se encontraban en la fuente de la villa al momento que los asesinos actuaron. La versión más popular es que uno de los mercenarios se aproximó a Inés haciéndose pasar por un pordiosero. La mujer de buen corazón ordenó a uno de sus sirvientes traer unas monedas, pero al extender la mano para entregar el dinero, el asesino se abalanzó sobre ella cuchillo en mano. La herida en su cuello resultó letal y se desangró en pocos minutos. Existe otra versión un poco más tenebrosa de la tragedia, donde los asesinos atacaron a Inés al mismo tiempo. Tras derribarla, se abalanzaron sobre ella y la apuñalaron hasta que dejó de moverse. Después, uno de los asesinos la decapitó con un hacha. Todo esto frente a los hijos de Pedro e Inés. En ambas historias, el agua de la fuente se tiñe de rojo por la sangre derramada de aquella pobre mujer. El sanguinario episodio indignó tanto a los locales que el funeral congregó a miles de personas que anhelaban dar el último adiós a la bella dama en la Villa de las Lágrimas.
Los restos de Inés de Castro fueron sepultados en el convento de Santa Clara en Coimbra. Se desconoce la reacción que tuvo Pedro al enterarse de la muerte de su amada. Sin embargo, existen informes de que se aisló completamente del mundo, encerrándose en una habitación sin hablar con nadie y limitándose a comer para no morir de hambre. En ese estado habría permanecido hasta 1357, cuando Alfonso IV murió y lo sucedió en el trono. Pedro volvió del exilio para convertirse en rey de Portugal. Lo primero que haría como gobernante fue vengarse de todos los que conspiraron para asesinar a Inés, y los consejeros pagaron primero. El rey Pedro I ordenó que los capturaran y enviaran a las mazmorras. Allí los torturarían sistemáticamente. Poco después, les prometió que al primero en entregar a los asesinos de Inés le perdonaría la vida. Era una trampa, y uno de los consejeros habló. El rey no le perdonó la vida, pero se mostró un poco más piadoso al permitirle una muerte rápida mientras los otros eran torturados. 2 de los 3 mercenarios contratados por Alfonso IV fueron capturados y presentados ante Pedro. El rey ordenó que, frente a él, les arrancaran el corazón del pecho y después los quemaran. La corte creyó que Pedro recuperaría la cordura y gobernaría con prudencia. Sucedió todo lo contrario. Cuando Pedro I reveló que contrajo nupcias en secreto con Inés de Castro, exigió que le otorgaran el título de reina de Portugal. En una decisión extremadamente chocante, ordenó que exhumaran el cuerpo de su amada para coronarla en una consagración real. Aunque tras el escabroso acto se ocultaba un gran amor, era evidente que el rey pretendía legitimar a los hijos que concibió con su amante. Esto significaba que eran aptos para el trono en la línea de sucesión. Los restos de Inés, en avanzado estado de descomposición, se vistieron con el traje de la reina y fueron acomodados en el trono. En los huesos de su mano se acomodó un anillo y un cetro, y aunque un velo disimulaba la falta de vida del cuerpo, aquellos que se acercaban lo suficiente podían ver el rostro cadavérico de la reina. Así, la corona real de Portugal se posó sobre la cabeza de una muerta. Quero que sejas o primeiro. Vamos, Vasco Madeira. E agora vós, Bispo da Guarda, jura também. Por si fuera poco, Pedro I obligó a los miembros de la corte a besar la mano de su reina y a jurarle lealtad. Con motivo de la coronación, Pedro hizo que el cuerpo de Inés de Castro se exhumara del monasterio de Santa Clara de Coimbra, donde descansaba desde 1355. En un juramento público aseguró haber desposado a la mujer de Braganza, por lo que debía convertirse en reina. Entonces, obligó a los nobles a formarse en una larga fila para besar el anillo real mientras buscaba cuidadosamente cualquier señal de repulsión hacia su amada. Una vez concluida la ceremonia, los restos de Inés de Castro se enviaron al monasterio de Alcobaza, donde volvieron a sepultarla en una tumba con su efigie tallada en mármol. Por supuesto, no faltaron los rumores que aseguraban que el rey mantuvo el cadáver de Inés en sus aposentos durante algún tiempo, llegando a dormir y relacionarse con los restos. Independientemente de esos rumores, la tumba de Inés volvió a abrirse una vez más para recibir a los restos de Pedro I. Ahora, los amantes están juntos para toda la eternidad. La sola idea de desenterrar un cadáver para coronarlo es tan absurdo que, para muchos, la historia de la reina cadáver no pasa de una simple leyenda. Sin embargo, existe información que podría corroborar la veracidad del macabro acontecimiento. Un dato inquietante es que la corona de la reina de Portugal volvió a fabricarse en aquella época, pues las sucesoras del título no aceptaban portar la misma joya que alguna vez decoró un cráneo putrefacto. Si te gustó la historia de Inés de Castro, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Nos vemos en la próxima.